Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Sánchez Munguía, soy médico anestesiólogo y tengo exclusivamente 10 años dedicándome a dar anestesias en otorrinolaringología. Aquí este campo siempre crea mucha controversia el buen manejo de la vía aérea. Entonces quiero dejar hoy en claro que el manejo de la vía aérea quizás sea el campo que más nos preocupa en otorrinolaringología. Si bien es cierto que podemos manejarlo actualmente de diferente forma, también hoy día tenemos que aplicarnos como equipo quirúrgico en el manejo adecuado de esta situación clínica. Hoy día también quiero compartir con ustedes que España, Nueva Inglaterra y todo lo que ya es la región prácticamente de Latinoamérica se han ido creando unidades de vía aérea difícil. Estas unidades de vía aérea difícil han venido a revolucionar este campo de la vía aérea porque se han creado ya escuelas específicas para la formación no nada más de anestesiólogos en el manejo de la vía aérea difícil. Se han ya incluido a urgenciólogos, a ginecólogos, a cirujanos, a otorrinolaringólogos. ¿Por qué? Pues porque obviamente somos los que estamos en más contacto en el área quirúrgica. Siendo así, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que aquí en México aún no contamos con ese desarrollo como tal de una unidad de vía aérea difícil. Por lo tanto, hoy me gustaría ser partícipe de que invitarlos, exhortarlos a que tengamos una mejor preparación y que nos incluyamos como estas grandes pues ciudades donde son siempre emprendedores y donde siempre tienen la primicia en instalar nuevos protocolos y en hacer nuevas situaciones médicas. Creo que este es momento para que nosotros podamos empezar a caracterizarnos para desarrollar estas unidades de vía aérea difícil. Vamos a tocar unas definiciones muy sencillas que son las que vamos a ir entendiendo durante el transcurso de esta plática, que es primero una vía aérea difícil. La vía aérea difícil se caracteriza por una situación clínica, más que nada, en donde un anestesiólogo experimentado tiene problemas ya sea para ventilar o para intubar a un paciente o ambas. Pero ahorita con esto de unidades de vía aérea difíciles ya va a ir cambiando estas definiciones, porque obviamente ya no nada más va a ser un anestesiólogo experimentado, va a ser un otorrino o algún otro médico que tenga experiencia y formación específica en el tratamiento de la vía aérea difícil. Recuerden que en medicina desafortunadamente somos números y tenemos que estar preparados sobre todo para aquellas posibles dificultades que se nos puedan llegar a presentar. La vía aérea difícil no escapa a nuestro campo, por eso insisto que quizás sea lo que más nos preocupa cuando estamos ya en un quirófano y cuando estamos ya a punto de empezar una cirugía. Y quiero comentarles que la laringoscopia difícil se presenta en un 10%, una intubación difícil en 1%, y obviamente lo que más aterra al equipo quirúrgico es que no se pueda intubar y que no se pueda ventilar. La incidencia es de 1 en 50,000 pacientes, es bastante, tenemos un rango, pero por eso insisto que somos números desafortunadamente, y lo que tenemos que hacer es no llegar a eso. ¿Cómo lo vamos a llegar a evitar? Vamos a tratar de postergar esto. Obviamente va a ser con una buena capacitación, que ustedes como médicos de primer contacto, ahorita vamos a ir viendo algunas características que nos pueden ayudar a detectar, inclusive ya prever alguna situación clínica como tal. Por eso es muy importante también que aparte de que tengamos unidades de vía difícil, obliguemos, bueno, no obliguemos, porque se escucha un poco muy como exigente, convoquemos a nuestros equipos médicos a que tengan dispositivos supraglóticos, dispositivos ópticos. Hoy día son muy económicos, son muy accesibles y los podemos usar, vaya, desde una laptop, desde nuestro teléfono celular, desde varios dispositivos móviles que los podemos implementar, y que eso nos va a dar tranquilidad para evitar esto: intubación fallida, intubación difícil, pacientes que no sean intubables y que no sean ventilables. ¿Podemos evitar esto? Sí. Entonces hoy también quiero invitarlos a que transmitan este conocimiento con su equipo médico, de que ya dejemos solamente de tener un solo laringoscopio
y que con eso podamos resolver todo. Debemos de tener ya un poco más de conciencia y creo que ustedes van a ser una parte muy importante en el desarrollo de esta nueva cultura. Recuerden que tenemos pacientes que nos van a complicar de alguna forma el adecuado manejo de la vía aérea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, como les dije hace un momento, tenemos que identificar cuáles son esos pacientes que nos van a poder dar una condición clínica difícil. Y obviamente, miren, ustedes también son como especialistas en la vía aérea. En lo particular, yo siempre me siento muy tranquilo cuando estoy con alguno de mis colegas, porque sé que en determinado momento, a pesar de que tengo algunos dispositivos, también el manejo de la vía aérea quirúrgica es sumamente importante y ustedes dan esa tranquilidad, créanmelo. Eso es un extra en donde nosotros también sabemos que en determinado momento debemos de tener un equipo para una vía aérea quirúrgica de acceso inmediato, entonces debemos de tener ese equipo siempre disponible en quirófano. Muchas veces no lo hacemos, entonces cuando nos agarra la urgencia, cuando nos agarra las prisas, todas las personas a veces pues reaccionan a esa adrenalina y desafortunadamente no todos reaccionan de una manera adecuada. Entonces ese es otro tip que les quiero dar y que por favor quiero que lo empiecen a incluir. Tengan en sus quirófanos, en sus clínicas, en sus hospitales este tipo de dispositivos a la mano. Entonces pensemos en la situación, paciente que ustedes van a hacer una cirugía de laringe, van a hacer una cirugía de cuerdas vocales y ustedes obviamente al realizar un procedimiento donde van a manejar ustedes la vía aérea difícil, ustedes pueden tomar estas pautas. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros como médicos debemos de valorar? Pacientes con dientes prominentes, pacientes que tienen barba, pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen cuello corto con una circunferencia mayor de 45 centímetros, inclusive hasta 50, pacientes que tienen alguna subluxación de la articulación temporomandibular, pacientes con paladar ojival, pacientes con macroglosia, pacientes que tienen micropnatía, pacientes que tienen cuello corto, pacientes que también van a tener condiciones como es la apertura bucal disminuida, SAOS, que cada vez es más frecuente, y estas condiciones ustedes al valorarlas en un paciente que quizá tengan para algún procedimiento quirúrgico, pues les va a ayudar, les va a facilitar inclusive a ustedes el acceso cuando hagan alguna cirugía de laringe, y bueno, más a nosotros, obviamente. Si volvemos a tomar el punto de unidades de vía aérea difícil, creo que nosotros vamos a poder integrar todo este conocimiento para una mejor resolución en nuestros pacientes. Algunas otras comorbilidades como es la artritis reumatoidea, como es las cicatrices faciales, como son la hipertrofia mamaria, también son algunas otras condiciones clínicas que cada vez vamos a ir observando de forma recurrente en nuestros pacientes y que debemos detectar, sobre todo para dar un mejor manejo. Para entonces seguir entendiendo esto de unidades de vía aérea difícil, vamos a hablar de algunos conceptos que se han venido manejando. Ya no son unos conceptos tan novedosos, aunque aquí en México sí los podríamos realizar. Y bueno, digo que es que no es que ya no sean novedosos, lo que pasa es que cada 5 años esta información se va modificando. Entonces, la última actualización que hubo por la ASA fue en el 2013, entonces ahorita ya estamos prácticamente en el límite de que algunos conceptos vayan cambiando, por eso no siguen siendo ya tan novedosos, pero insisto, se van a tener que ir modificando. Y aquí me llama algo mucho la atención, esto que decíamos que de los conceptos novedosos hay un punto que se llama intento óptimo o mejor intento, donde debe cumplir algunas características. Se dice que debe haber un médico experimentado en la vía aérea, un anestesiólogo, pero esto va a cambiar y va a ser un médico experimentado en vía aérea. Va a incluir que el paciente tenga una buena posición de olfateo para que pueda realizarse la intubación. Incluye la manipulación laríngea o BUR, que es la compresión del cartílago tiroides, el tamaño de la pala y la hoja que sean ideales. Cuando tenemos estos requisitos, quiere decir que estamos haciendo un intento óptimo. Eso se llama intento óptimo o mejor intento. Y eso va a ocurrir cuando tengamos estos puntos para realizar una intubación o para que podamos realizar el primer intento, que es obviamente donde se prefiere pues, realizarlo e intubarlo de la forma más adecuada. Otro punto que se llama es intubación traqueal
fallida. La intubación traqueal fallida es una situación en donde dice uno, bueno, tengo que valorar la condición clínica del paciente, podemos seguir la cirugía con algún otro aditamento que no sea la intubación traqueal, llámese mascarilla laríngea, llámese combitubo, llámese algún otro dispositivo supraglótico, donde nos pueda permitir hacer una cirugía de vía aérea. La respuesta es tajante, la respuesta es no, así de sencillo. Si ustedes no tienen asegurada una vía aérea, pues no, mejor no intenten. Se puede extubar el paciente, puede deglutir, puede broncoaspirar, no tenemos una vía segura. Ha habido varios estudios, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, donde se puede, bueno, han hecho estudios donde se han hecho amidalectomías con mascarillas laríngeas, se han hecho rinoceptoplastías con mascarillas laríngeas. Digamos que es una línea muy delgada en donde podemos poner en peligro la integridad de nuestro paciente. La respuesta para mí, de acuerdo a estos años de experiencia y conforme a la literatura, obviamente, porque no más de experiencia, sino siempre debe haber una base científica, es no. No permitan que sus colegas les den una anestesia, un procedimiento quirúrgico bajo un tratamiento que no tenga un adecuado aseguramiento de una vía aérea, porque de lo contrario puede ser catastrófico. Entonces, una intubación traqueal fallida puede definirse como el fracaso para lograr la intubación traqueal con éxito en un plazo máximo de 3 intentos. Otro concepto es el fracaso de la vía aérea. Entonces aquí sí ya pasamos a una situación un poco más compleja, porque si hay un fracaso de la vía aérea nos indica que es necesario utilizar alguna otra estrategia para poder intubar al paciente, y es allí donde vuelvo a insistir, tenemos que entrar unidades de vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque si tenemos estas unidades de vía aérea difícil, seguramente vamos a poderlo resolver de una mejor forma. Ahora, por ejemplo, hay un autor que se dedica al estudio exclusivo de la vía aérea difícil, se llama Huttingen, dice que la vía aérea difícil como tal no existe, que existen unos factores de complejidad donde genera un ambiente inadecuado para que no se pueda realizar una vía aérea difícil, como cuáles: el tiempo, el lugar, las características clínicas del paciente, el entrenamiento del médico. Pero él dice tajantemente: señores, la vía aérea difícil no existe, ustedes simplemente se complican la vida por los factores de complejidad que en un momento se los voy a explicar un poco más a fondo. Entonces, retomando, si ustedes van a tener un procedimiento, podemos nosotros, de cierta forma, hacer una valoración exclusiva en nuestra consulta y una segunda revaloración antes de entrar a nuestro quirófano, como siempre se debe hacer. Y obviamente siempre va a consistir en una buena comunicación entre el equipo quirúrgico, pues sobre todo para evitar complicaciones. Los fracasos de la oxigenación. Los fracasos de la oxigenación simplemente son catastróficos. Ahí entramos ya en un paciente no intubable, en un paciente no ventilable. ¿Qué hacer entonces? Un acceso quirúrgico. ¿Qué hacer entonces? Buscar la opción de utilizar algún fibrobroncoscopio, que al final del día es el estándar de oro actual para el manejo de la vía aérea difícil, pero también tenemos dispositivos como el GlideScope, tenemos dispositivos como el AirTrack, tenemos dispositivos como el BB-Track, donde nos facilita digamos que este evento muy desastroso y muy desagradable en el quirófano. Estos dispositivos, recuérdenlo, nos pueden salvar de algún problema hasta legal, porque las implicaciones también no nada más para un quirófano, que se suspenda la cirugía y que son gastos X, como sea, pero recordemos que un paciente ya con una lesión anoxioisquémica, pues va a ser un desastre a nivel familiar, a nivel social y a nivel personal como médico. Deja una gran huella en ese aspecto, donde se ha visto que literalmente se termina muchas profesiones médicas. Extubación de la vía aérea. Este es otro concepto igual, donde un riesgo alto de la extubación puede describirse en 2 puntos. Primero, riesgo
de no tolerar la extubación del paciente cuando uno lo quiere despertar, y el otro es el riesgo de la reintubación, que se puede hacer difícil o imposible. ¿Esto a qué se debe? Y es muy frecuente en los pacientes que manejamos de laringe, donde muchas veces la misma tracción, donde muchas veces el manejo es un poco pues rudo, muchas ocasiones se puede extubar el paciente. Entonces, si ya tenemos un paciente con estas características que mencionamos hace un rato, que es difícil, súmenle el hecho de que se extube, súmenle el hecho de que ya la vía aérea está manipulada, que puede haber edema, que puede haber otras comorbilidades en el paciente, sea hipertenso, sea diabético, donde tenga algo que nos pueda complicar el manejo, ya no solo de la vía aérea, sino el manejo como tal, hemodinámico del paciente. Entonces las cosas se ponen un poco difíciles. Este concepto de extubación de la vía aérea lo tenemos que tener mucho en cuenta, y yo siempre admiro a mis colegas donde me dicen: Lalo, voy a mover el dispositivo, Lalo, voy a maniobrar, etc., como sea, pero siempre tenemos esa cultura de decir desde que hasta cuándo van a infiltrar, aunque uno está atento, pero siempre el hecho de que lo digan es parte importante de que aguas, puede suceder. Tuve una experiencia hace tiempo donde me invitaron a hacer una intubación difícil porque no la habían logrado hacer con las técnicas habituales. Entonces llego, hago la intubación, sí me costó un poco, lo realicé con GlideScope al primer intento, estaba un poco complejo. Ya era una cirugía de amigalectomía, paciente obeso de 130 kilos, con SAUS, con valoración cardiopulmonar, etcétera, todo bien, todo transcurría perfecto, y al hacer el cambio del tubo, ¿qué creen? Se extuba y, oh Dios mío, ya se imaginaron el escenario, bastante terrorífico. Se solucionó simplemente porque tuve la precaución de tener mi dispositivo limpio, mi dispositivo ya preparado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en la extubación iba a tener alguna complejidad. Pero bueno, como esos, puede haber muchas más anécdotas de ustedes que me pueden contar algún día, o que inclusive no las han vivido, pero que les puede pasar. Por eso se los comento, sobre todo a aquellas colegas que vienen egresando y que muchas veces se les hace fácil operar en clínicas pues no certificadas, o en clínicas donde no tienen los elementos necesarios para dar una anestesia segura, una cirugía segura. A veces no se cuentan en capnografía, no se metan en problemas. Mi consejo es, en este momento, tengan siempre la precaución de realizar todos sus procedimientos quirúrgicos bajo una normatividad. Aquí es muy fácil confundirse por el hecho de que cómo voy a dejar al paciente, cómo voy a suspender una cirugía. Evitemos problemas. Manejo de la vía aérea sensible al contexto. El manejo de la vía aérea sensible al contexto nos dice, ¿sabes qué? Este concepto hace más hincapié al correcto intercambio gaseoso que a la propia intubación traqueal. Si no se puede intubar, no importa. Lo importante es que exista un intercambio gaseoso, que el paciente se encuentre oxigenado, que el paciente se encuentre con una buena saturación de oxígeno, y es por eso sensible al contexto. Dice, ¿sabes qué? Si no lo puedes intubar, no pasa nada, busca alguna otra opción. Si no lo puedes poner una mascarilla laringea, si no le puedes poner un combitubo, si no le puedes poner algún otro dispositivo, no importa. Lo importante es que mantenga una buena oxigenación. Despiértalo, reprográmalo, tráete a alguien que tenga una experiencia en el manejo de la vía aérea difícil, y problema solucionado. Por eso es un concepto que se llama manejo de la vía aérea sensible al contexto, porque vamos a partir que lo más importante en ese momento siempre va a ser la oxigenación, y en todo momento. El otro concepto para que nos adentremos a esto de las unidades de vida difícil, que son 7, el otro es los factores de complejidad, que era lo que les venía comentando hace un momento, que hay este autor que dice que no existe una vía aérea difícil, que son los factores de complejidad lo que va a hacer que esto se vuelva imposible. Entonces es un término utilizado para describir prácticamente la contribución de factores técnicos, económicos y humanos que añaden complejidad a nuestro trabajo, y que deben ser identificados y sopesados. Bueno, con esto de que nuestro fiscal acaba de decir que
necesitamos hasta unidades de terapia intensiva para poder realizar algún procedimiento. Imagínense, estamos en un serio problema. Entonces, ese sería un factor de complejidad. Aguas. Hay mucha controversia acerca de esto, y los factores de complejidad, entonces, el humano. Bueno, si yo soy una persona que no tengo un adiestramiento adecuado en una vía aérea difícil, o quizás sí lo tenga, pero no tengo cómo seguir resolviendo alguna complicación, pues mejor no me meto en problemas, mejor le hablo, insisto, a alguien. A veces el ego de las personas, no, eso es egocentrismo. El ego positivo siempre es bueno, porque te ayuda a mejorar, te ayuda a tener una visión más amplia de que pues hay veces que no puedes resolver tú solo las cosas, tienes que pedir ayuda, y es válido. Pero aquí en medicina muchas veces eso se convierte en egocentrismo, y eso es a veces lo que no nos deja hacer adecuadamente un trabajo. Se vale pedir ayuda, compañeros. Entonces el factor humano es ese. Simplemente, si no estoy dispuesto a tener algún dispositivo para resolver algún problema de vía aérea, mejor dejemos para otra ocasión ese problema. La experiencia viene con lo mismo, donde actualmente aquí en México, yo por ejemplo, en España está Anestesia R, que es exclusiva en el manejo de vía aérea difícil, donde todos estos conocimientos que les estoy transmitiendo los tomé de allí. Algunos son de la Sociedad Americana de Anestesiología, y algunos más son de las publicaciones y de los libros que hemos estado recopilando, y donde también hace 2 años aproximadamente tuve el gusto con el doctor Sergio Careta de ser coautor de un libro que es Complicaciones anestésicas. Bueno, mi tema fue complicaciones anestésicas en otorrinolaringología, y donde muchas veces como médicos, insisto, no nos atrevemos a hablar de nuestras complicaciones. Siempre publicamos lo bueno, y está bien, pero a nosotros como médicos, como gremio, creo que aprendemos más de lo que estamos haciendo mal, o de nuestros errores, por llamarlo como gusten. Al final del día es un error, y que podemos aprender de allí. Entonces, en ese libro que se escribió con grandes personalidades de la otorrinolaringología aquí en México, agregué allí alguna información muy interesante, desde el manejo de la vía aérea, desde el manejo de los medicamentos como es la lidocaína con epinefrina, que cada quien hace un desgarre, y que también es otro gran tema que nos llevaría un poco más de tiempo. Solamente les voy a decir un tip: por favor, siempre que vayan a infiltrar, su anestesiólogo tiene que estar al pendiente, como ustedes ya lo dije hace un rato, y siempre están al pendiente. Pero bueno, pensemos que están haciendo ahí, cargando medicamentos o algo, véanlo, háganlo. Los invito a que lo hagan en la próxima cirugía. Cuando vayan a infiltrar, vean cuánto tiene, antes de que vayan a infiltrar, vean cuánto tiene el monitor de frecuencia cardíaca. Cuando van a infiltrar, inmediatamente se ocasiona un reflejo vagal. Entonces imaginen, el anestesiólogo quizá a lo mejor ahí se va a asustar, porque obviamente baja dramáticamente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen 40-45 por minuto. La infiltración al inicio, estoy diciendo al inicio, probablemente se vaya a 35. Entonces piensen en el momento en que el anestesiólogo ve un reflejo vagal, le va a administrar atropina, la frecuencia se va a ir a 100, 110, y ustedes cuando le empiecen a dejar administrar la lidocaína con epinefrina, ¿qué creen? Pues se va a ir a 160. ¿Y eso qué puede ocasionar? Edema pulmonar, arritmias, la suspensión de la cirugía, o que el paciente, me ha tocado ver, tristemente, ver cómo un paciente hizo edema pulmonar, en el momento en que lo trasladan a la terapia intensiva, le fallece al anestesiólogo. Fue algo muy dramático, una persona de 16 años. Insisto, no nos confiemos, tengamos esas herramientas y esa comunicación. Entonces, les dejo ese tip: lidocaína con epinefrina, cuando vayan a infiltrar, tengan esa discreta curiosidad de voltear, y van a ver cómo se modifica. Siguiendo entonces con los factores de complejidad, la localización es muy importante. La localización del lugar donde van ustedes a operar, pues debe tener al menos un convenio con alguna institución, ya sea pública, bueno, sobre todo pública y privada en cuanto al manejo de una unidad de cuidados intensivos, y que tenga convenios con Cruz Roja, o que tenga convenios con alguna institución, ya sea pública o privada, en el traslado de pacientes, porque también es eso, las cosas de las clínicas, que a veces están implementadas de una forma
pues nada más improvisadas, nos puede causar problemas en ese aspecto y también puede ser un factor de complejidad para la resolución quirúrgica de nuestro paciente. Otro factor de complejidad es el mismo paciente. Ya mencionamos algunas características de las cuales estos pacientes pueden tener para complicarnos básicamente este manejo de la vía aérea, y sobre todo, obviamente, tener la capacitación adecuada pues, para saber compensar todos aquellos cambios, tanto mecánicos, respiratorios, mecánicos, respiratorios, hemodinámicos y todo lo que se viene en una cirugía, tanto en el antes y en el después. Piensen también que el personal tiene que estar calificado, tiene que saber sobre todo el cuidado y el manejo de este tipo de pacientes, porque muchas veces no se lo saben y por eso a veces se omiten algunas situaciones donde el paciente lo dejan en recuperación o lo dejan en su cuarto y no le ponen oxígeno, oximetría de pulso, y es donde vienen las también complicaciones. Entonces tengamos esa cultura nuevamente de evitar factores de complejidad en cuanto a la localización, en cuanto al tipo de paciente, en cuanto a los factores humanos, en cuanto al factor experiencia, y sobre todo otra cosa muy importante, el tiempo. Andamos corriendo, es cierto, estamos estresados en algunas ocasiones porque tenemos una cirugía en un lugar, tenemos que trasladarnos a otra, hay ciudades caóticas donde el tráfico es inmenso, donde a veces no queda uno y a lo mejor el paciente llega tarde o se retrasa tal cirugía. El tiempo obviamente es otro factor de complejidad muy importante. No es lo mismo llegar tranquilamente, preparar todo, valorar todo, a llegar y hacer todo de una forma rápida e insegura. Recuerden el tiempo, recuerden su tranquilidad, recuerden la vida del paciente como una situación a la que nos debemos, y que es muy sencillo. Cuando algo inicia bien, lo más seguro es que termine bien. Entonces iniciemos bien desde una vía aérea, manejemos una vía aérea, y yo los invito nuevamente a que empecemos a generar estos unidades de vía aérea difícil, donde ustedes van a ser parte importante del manejo ya actual para la resolución de estos problemas clínicos en los que nos presentamos. Entonces, para terminar esta situación, podríamos mencionar algunas conclusiones de esto que hemos estado hablando. Primero, la valoración de la vía aérea es única y exclusivamente de dos: de ustedes como médicos tratantes y del anestesiólogo. Debemos incluirnos. Otra definición o otra conclusión, mejor dicho, conclusión a la que yo puedo llegar de todo esto que hemos estado viendo es que la vía aérea definitivamente es el factor más importante que tiene mortalidad en nuestras cirugías en otorrinolaringología. Y obviamente otra situación es que nosotros debemos de tener y desarrollar estas unidades de vía aérea difícil, decirle a nuestro anestesiólogo, decirle a nuestro personal médico que tengan dispositivos supraglóticos, supraópticos, ya saben cuáles, para que así podamos realizar una correcta valoración, un correcto manejo y un correcto desenlace, una correcta extubación de nuestro paciente en la cirugía de otorrinolaringología. Nuevamente, esto va a ir cambiando, este paradigma va a ir cambiando, y qué mejor que nosotros empecemos a instalarlo e instaurarlo aquí en nuestra Ciudad de México, donde estamos prácticamente a la vanguardia, donde estamos prácticamente haciendo cosas interesantes en este campo. Les mando un saludo desde estas tierras naucalpenses, desde este estado maravilloso que es el Estado de México. Saludos, y es un placer haber compartido estos momentos tan agradables de interacción médica. Gracias.